Bien, seguimos en nuestra serie sobre las obras y la perseverancia. Esta vendría siendo la predicación número 9. La titulamos La certeza de la perseverancia de los salvos. Juan 10, 28 al 29 en la SBT dice: les invito a colocarse en pie y leámoslo a una voz. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Puede sentarse. Y ahora hagamos lectura de la Confesión de Londres, capítulo 17, párrafo 1. Aquí está bien resumido, desde un punto de vista teológico, histórico, esta doctrina que estaremos estudiando. Dice, podemos leerlo juntos, allí sentaditos: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin, y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados. A pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede ensombrecérseles y oscurecérseles por un tiempo, Él, sin embargo, sigue siendo el mismo, y ellos serán guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Bastante extenso y lleno de doctrina, hermano, de textos casi literalmente transcritos, ¿no? Bueno, anote estos pasajes: 2 Timoteo 2:19 y Efesios 1:6. Todos aquellos que fueron conocidos por el Padre desde la eternidad pasada y que fueron aceptos en el amado Hijo, son llamados eficazmente y santificados por medio del Espíritu Santo. Esta parte que conocemos como Ordus Salutis, hasta aquí ya lo hemos visto. Vimos el decreto de predestinación, vimos lo que corresponde al llamamiento eficaz, a la justificación, a la fe y al arrepentimiento salvadores, a la adopción, ¿sí? Ahora vamos a enfocarnos qué pasa después de que ya hemos sido justificados, después de que ya hemos sido adoptados y estamos en este proceso de santificación. Bueno, a este proceso que va desde aquí hasta la glorificación, antes de la glorificación, a esto, mientras estemos acá vivos, le llamamos perseverancia. ¿Sí? Es la doctrina de la perseverancia. Bueno, entonces todos aquellos que fueron llamados eficazmente, que han sido santificados, ellos recibieron del cielo los preciosos dones salvadores de la fe y del arrepentimiento. No somos abandonados a medio camino, como si de repente Dios nos estuviese llevando en su gracia y nos dejó hasta acá y ya nos deja unos dones y se hace a un lado esperando qué será de nosotros, si vamos a terminar al final o no. No, Él nos deja a medio camino, como si hasta allí llegara toda su labor, toda su intervención, y de ahí en adelante se cruza de brazos
esperando que sus hijos obedezcan. No, hermanos. Nuestro Dios es un Dios tan cercano y amoroso con los suyos, que aunque nos llena de gracias, de amor, de dones, nos llama, nos regenera, nos convierte, nos transforma, nos da capacidades espirituales, aún así sigue estando a nuestro lado sin nunca abandonarnos ni dejarnos caminar solos. Todos los que hemos sido alcanzados por la gracia salvadora en Cristo, podemos unirnos a una certeza celestial y consoladora que expresó el apóstol Pablo por allá en Filipenses 1:6. En la Reina Valera actualizada del 2015 dice así: estando convencido de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Podemos unirnos a esa confesión que hizo el apóstol Pablo. Es una certeza celestial y consoladora de que lo que comenzó Dios en nosotros no nos va a dejar allí, sino que va a continuar hasta perfeccionarla, hasta que lleguemos a la presencia de Él. Estaremos viendo entonces esa enseñanza en 2 puntos. Primer punto, una certeza celestial. Segundo punto, una certeza consoladora. Vamos, primer punto, una certeza celestial. Recuerden, nuestro título es La certeza de la perseverancia de los salvos. Las ovejas de Cristo recibieron vida eterna de su Salvador. Juan 3:15 al 16, texto muy conocido, dice algo que debería ser claro para todos, ¿no? Dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Énfasis doble, dice lo mismo 2 veces seguidas. ¿Y cuál es la idea principal aquí? Que bueno, el que cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Las ovejas de Cristo tienen esto, vida eterna. No es vida temporal, no es vida marchitable, es eterna. Pero ese regalo divino que está dando Cristo no vino a ellas cuando ellas siguieron los pasos que promueve el pentecostalismo desde el siglo pasado. Aceptar a Cristo en su corazón repitiendo la oración de fe. En muchos casos, algunos de nosotros fuimos alcanzados por la gracia de Dios a pesar de esa oración de fe. Pero ese no es el método bíblico, porque el regalo de Dios no viene cuando nosotros lo aceptamos a Él. ¿Qué decía el texto de Efesios? Cuando nosotros somos aceptos en el amado. Es Él el que nos acepta a nosotros, no nosotros a Él. Cuando estudiamos el llamamiento eficaz, vimos que el llamado interno y la fe es viva vino a nosotros cuando escuchamos la predicación del evangelio genuino. Y cuando escuchamos ese día y el Señor, el Espíritu nos abrió el corazón, recibimos unos dones irrevocables. Romanos 11:29, puede anotarlo. En ese pasaje dice que el llamamiento y los dones son irrevocables. Y hemos comprobado bíblicamente que ese llamamiento es el llamado a salvación que hizo Dios a las almas, ¿sí? Y los dones como cuáles, como la fe y el arrepentimiento, que son dones de Dios, son irrevocables. Precisamente por eso lo que leíamos al comienzo, Juan 10:28 al 29. Ninguna de las ovejas de Cristo perecerá. Nadie podrá arrebatarlas de su mano. Mis ovejas yo las conozco, yo les doy vida eterna, no temporal, eterna. No van a perderse, nadie las puede arrebatar de mi mano ni de la mano de mi Padre, dice el Señor. Entonces démonos cuenta, hermano, qué tremendo es esa creencia popular en las iglesias evangélicas de ahora de que la salvación se pierde. Entendemos que hay muchos aspectos de la doctrina que requieren profundizar y llevan tiempo. Nosotros no todos los presentes acá, ninguno llegó con esto ya sabiéndolo.
Todos provenimos de trasfondos arminianos, semipelagianos, humanistas. Pero pensémoslo, si podemos decir que nuestra salvación se pierde, estamos implicando, estamos diciendo indirectamente que Cristo mintió. Porque en últimas, Él no cumplió la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que no pierda ninguna de las que me diste, ¿se acuerda? Pero se le perdieron algunas, ya incumplió. Otra cosa, Él dijo que nos iba a dar vida eterna, pero no era tan eterna porque la perdió. Se acabó, le duró 2 años, le duró 2 meses, perdió la salvación. Y otra cosa, los arrebataron, el mundo, el diablo, lo que usted quiera, la carnalidad, etcétera, logró arrancarlo de la mano de Dios y del Padre. O sea, aceptar esa creencia herética, nueva, más parecida al catolicismo romano, de que la salvación se pierde, es dudar de la certeza de Dios. Qué lamentable blasfemia, ¿cierto? Pero bueno, no todos tendrán esa luz. Ojalá el Señor nos permita con humildad poder mostrar lo grave de esa creencia. Mientras las ovejas redimidas estamos bajo el cielo, bajo este cielo, el Dios Trino seguirá produciendo en nosotros, seguirá nutriendo en nosotros, en cada una de sus ovejas, la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes de las que habla el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan? 2 de Pedro 1:4, un texto memorable para nosotros como iglesia local. Dice, por las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, dice 2 de Pedro 1:4, fuerais hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si en ustedes están estas cosas y abundan, no se dejarán estar ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues el que no tiene estas cosas es ciego, teniendo la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén. Bueno, luego en el 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Amén. Allá en ese texto que ya estudiamos alguna vez y seguimos descubriendo riquezas en él, vemos que el Señor nos regaló la fe, pero que a esa fe debemos seguirle añadiendo virtudes. Son virtudes que vienen del Espíritu Santo. Vea esa: templanza, dominio propio, conocimiento, lo que luego Pablo llamó el don de ciencia, paciencia, otro fruto, amor, otro fruto que aparece en Gálatas, virtud, piedad, afecto fraternal, ¿sí? Todas estas cosas son virtudes cristianas. Todos los hijos de Dios las tenemos, en mayor o menor medida todos la tienen, ¿sí? Pues bien, mientras estemos acá, el Señor alimenta estas virtudes en nuestra vida. Él sigue nutriéndolas. Nuestra fe es chica, se desnutre muchas veces, pero Él no la desampara. No deja que la antorcha o el pábilo que humea se termine de apagar completamente. No, Él, esa llamita que se está apagando, Él se encarga de que el fuego no se acabe, sino que vuelva a reavivarse. Bueno, eso lo hace el Señor mientras estemos acá. O sea, Él garantiza que ninguna de sus ovejas caiga total ni definitivamente del estado de gracia. Podemos caer incluso en pecado debido a nuestro corazón incrédulo y endurecido muchas veces, pero el Señor no permitirá que esa caída sea definitiva ni total. Es decir, ninguno de aquellos que hemos sido adoptados como hijos de Dios dejaremos de ser hijos de Dios. Ninguno de aquellos que hemos sido alcanzados y convertidos en herederos de las promesas de Dios vamos a perder la herencia. No nos van a desheredar. Ninguno de aquellos que han sido salvados de la santa ira de Dios por Cristo va a terminar en el infierno.
Juan 5:24, se los leo. Juan 5:24 dice: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? No vendrá a condenación porque tiene vida eterna. Las cosas no son excluyentes entre sí, ambas cosas. Si tengo vida eterna no me voy a perder. Cito al doctor Waldron, abro comillas, dice: la perseverancia de los santos no significa que todos los que pretenden ser cristianos o aún nos parecen ser cristianos perseveren. Son solo los verdaderos santos de quienes se dice que perseveran. Cierro comillas. Solamente las ovejas de Cristo, los verdaderos hijos de Dios, ellos son los que perseveran. No todo el que dice que es cristiano va a perseverar. Y todos los presentes lo sabemos, lo hemos visto. Lo hemos visto en la iglesia local, en familiares, en otras iglesias donde estuvimos en nuestro pasado, en fin. Entonces, en este primer punto vimos una certeza celestial, porque la base de la perseverancia es Dios mismo, ¿sí? Por su poder, por su palabra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, en ese segundo punto veremos una certeza consoladora. Esta certeza celestial de la que estamos hablando, somos preservados por el Señor, perseveraremos hasta el final, amén, gloria a Dios. Bueno, esas promesas hermosas, ese cuidado paternal de Dios, no nos va a eximir de pasar pruebas. Las ovejas de Cristo no son eximidas de pasar por valles de sombra de muerte. ¿Se acuerdan? Salmo 23. Nada me faltará. Su vara y su callado me infunden aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Imagínense, ovejas de Cristo con angustiadores. Luego habla que pasamos por valle de sombra de muerte. En fin, ¿cómo es que un hijo de Dios pasa por esas situaciones? Claro que sí. Es que es así como se prueba la perseverancia. Es así como se prueba la preservación. O si vamos toda la vida cristiana así, pues fácil y cómodamente, persevero en que si cuando uno habla de perseverancia, uno está implicando que hay dificultad, hay cosas que nos estorban, hay cosas que nos impiden correr bien. Pero si yo persevero, ¿qué quiero decir? Que a pesar de todo sigo. Bueno, no podríamos hablar de perseverancia si las cosas fueran fáciles. De todas formas, las amenazas, las tormentas, las inundaciones, todo lo que parezca acorralar a las ovejas, mientras estemos acá, no nos van a dañar. O sea, no nos va a arrancar del fundamento, no nos va a separar de Cristo. Ninguna cosa creada nos separará del amor de Cristo. Estamos aferradas como ovejitas al pastor por medio de la fe. De todas formas, en medio de esas circunstancias, a pesar de que Dios nos da una certeza consoladora de que nos hará perseverar, muchas veces la incredulidad de nuestro corazón, las tentaciones del diablo y el del mundo pueden llegar a estorbarnos hasta el punto de que nuestra vista se nuble y de repente nuestra visión, nuestra comprensión de la luz, del amor de Dios, de la gracia, como que se oculta, se eclipsa. Empezamos a ver como borroso. Pero hermanos, aunque nuestros ojos no pueden ver todo el tiempo la fidelidad de Dios, nuestro espíritu sabe que siempre Dios es fiel. Dios siempre es verdadero. Muchas veces no vamos a entender cosas que nos van a pasar, pero Él sigue siendo el mismo. Él no cambia. Es más, dice el Señor, Malaquías 3:6, si Él cambiara, nosotros ya hubiéramos estado consumidos hace rato. Pero Él nunca cambia. ¿Sí? Él nos amó cuando éramos pecadores, sin Él, enemigos. O sea, nos seguirá amando. Él sabía quiénes éramos nosotros cuando nos llamó. ¿Sí?
Leamos Salmo 102, 27. Dice, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos se establecerán, y su descendencia será firmada delante de ti. Qué hermoso. Porque el Señor es el mismo, es inmutable. Entonces, hermanos, es un consuelo que la doctrina de la perseverancia de los salvos ni siquiera depende de los salvos. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La doctrina de la perseverancia de los salvos, aunque se llama así, no tiene el énfasis en los salvos, en los santos. Tiene el énfasis en el cuidado de Dios a nuestras vidas. Su poder nos va a guardar para que seamos salvos. Nosotros en nuestras reuniones de membresía estamos leyendo un libro de Waldron, 2 cosas para ser salvos, algo así. 2 cosas que tienes que hacer para ser salvos. Y ahí vimos algo muy interesante. Aprendimos que la salvación puede verse de 3 formas: pasado, presente y futuro. Fuimos salvos en el pasado en el sentido de que el día que recibimos el evangelio con fe, ese día ya fuimos salvos. Sí, en el pasado ya fuimos salvos. Pero seguimos siendo salvos porque todavía el Señor nos rescata de nuestros pecados, de las tentaciones del diablo, incluso de situaciones adversas como accidentes, enfermedades y demás. Seguimos siendo salvos todavía, salvados. Pero hay una salvación futura. Vamos a ser salvos, ¿cuándo? Bueno, en la gloria de Dios, en la gloria. Su poder nos va a guardar hasta esa gloria, hasta esa salvación futura. Es la misma salvación, pero vista casi que desde 3 perspectivas. Primera de Pedro 4 nos muestra un poco de eso. Primera de Pedro 1, 4 al 5, dice, nos ha regenerado para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada, así a futuro, para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Se dan cuenta? Aquí nos está diciendo, hay una herencia que es para ustedes, está reservada para ustedes. No va a pasar que esta está reservada para fulano, ¿dónde está fulano? ¿No llegó? Ah, bueno, esto quedó para nadie porque era para fulano y no llegó. En el cielo no va a pasar eso. Está reservada. ¿Y qué dice? Ustedes son guardados, y a nosotros no nos guardan nuestras fuerzas, nuestras piernas de que corremos muy bien. A nosotros nos guarda el poder de Dios mediante la fe. ¿Sí? Preservación. Entonces, su poder nos guarda para salvación, y esto es tan cierto, Isaías 49, 16, como que estamos esculpidos en sus manos, en las manos de Dios. Estamos nosotros, esculpidos. Otro pasaje, Apocalipsis 3:5. Las manos del Cordero han escrito nuestros nombres en el libro de la vida, y prometió no borrarnos jamás. El Padre entonces nos guarda con su poder, nos esculpió en sus manos. El Hijo con su mano ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida y no nos borra de ahí. Y por si fuera poco, el Espíritu Santo nos selló, siendo Él mismo las arras de nuestra herencia. Efesios 1, 13 al 14. Padre, Hijo, Espíritu Santo son la garantía de nuestra certeza de salvación, de la certeza de la perseverancia. El consuelo de nuestra certeza descansa en el fundamento del Dios Trino, no en nuestras fuerzas. A decir verdad, lo que mantiene a flote a todo hijo de Dios en medio de un mundo caído no son sus propias obras,
ni sus propios esfuerzos, sino la sola gracia de Dios. Y todos los que fuimos alcanzados por esa gracia maravillosa y trinitaria, indefectiblemente gozaremos de la herencia celestial adquirida. Dice Efesios, posesión adquirida. Como que ya la tenemos, pero todavía no. Ya la tenemos, pero es tan cierta que se cuenta como que ya la tenemos. Para terminar, les doy 2 aplicaciones. Bueno, 3. Primera, los que han sido unidos a Jesús por medio de la fe, los que hemos sido convertidos por el Evangelio de la gracia, ellos son los únicos que podrán perseverar hasta el fin. Mateo 24:13 dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y la gente puede usar ese versículo para decir, es que es por obras, porque yo tengo que esforzarme, porque el que persevera hasta el fin, ese es el que es salvo. Si yo bajo la guardia y dejo de correr y de ocuparme mi salvación, la pierdo. Insistimos, el énfasis no está en la fuerza del que corre, sino de Dios, en su gracia. Entonces, aquellos que somos unidos a Cristo, aquellos que hemos sido alcanzados por la gracia, ellos son los únicos que van a perseverar. No persevera el que dice que es cristiano, persevera es el que ha nacido de nuevo de verdad. Entonces, si entendemos esto, podemos comprender lo que sucede con aquellas personas que se apartan de Cristo. Muchas personas que profesan el cristianismo por un tiempo determinado y terminan yéndose detrás de bajas pasiones. Terminan yendo detrás de la aprobación del mundo. ¿Qué pasó con ellos? ¿Perdieron la salvación? A ellos sí los logró arrebatar el diablo, porque es que hay un dicho popular que al mejor peluquero se le va un pelo, entonces al mejor pastor se le puede perder una oveja. Entonces se le perdió esa oveja a Cristo. Primera de Juan 2:19 dice, salieron para que fuera evidente que no todos eran de nosotros. ¿Qué pasa con aquellos que se pierden? Que habiendo profesado, ya no pueden perseverar, cayeron de la gracia, perdieron la salvación, fueron arrancados de las manos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, sencillamente no eran de nosotros, no eran de nosotros. Y se salieron precisamente para comprobarlo. Bueno, porque los únicos que perseveran, ¿quiénes son? Los que fueron escogidos. Segunda aplicación. En virtud de esta certeza bíblica, cuando uno de los escogidos profana los mandamientos de Dios, ¿qué le va a pasar, hermano? Bueno, ustedes están diciendo que Dios, o sea, prácticamente que salvos siempre salvos. ¿Sí? Pero cuidado. Estamos diciendo que el Espíritu Santo nos preserva, que nos da las virtudes, que perseveramos en la fe, en el arrepentimiento, en fin, ¿sí? No es una licencia para que basados en esa falsa seguridad, cada quien viva como le parece. ¿Qué pasa cuando un escogido de Dios, uno que ha perseverado y en un tramo de la carrera cae en pecado, le falla al Señor? ¿Qué pasa con esa persona? Digamos que sí sea un verdadero hijo de Dios, pero aún así peca. ¿Qué va a pasar con él? Bueno, pasan varias cosas. Salmo 89:31. Si quiere, léalo usted mismo. Salmo 89:31. Búsquelo. Dice, si profanan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces visitaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi fidelidad. Amén. ¿Qué le va a pasar a ese creyente verdadero que por un episodio de dureza de su corazón, de ceder a la tentación, a los deseos de su carne, falla ante el Señor?
¿Qué le va a pasar? Perdió la salvación, Dios lo desecha y no lo quiero volver a ver más acá. El Señor no va a actuar así, hermano. ¿Qué le va a pasar a esa persona? Bueno, la disciplina paternal del cielo lo va a castigar. Así como lo oye, lo va a castigar. Mas no quitará de él la misericordia. La gracia no se va a quitar. De hecho, por esa misma gracia es que va a ser disciplinado duramente. Primera de Corintios 5:5. Acordémonos el caso de un excomulgado de la iglesia de los Corintios. La iglesia se reunió y lo entregó a Satanás porque el hombre, siendo creyente, vivía como un impío. Entonces, la iglesia lo expulsa porque comete un pecado escandaloso. ¿Y qué pasa con el hombre? Dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? Que cuando un hijo de Dios peca, el Señor va a mostrarle su amor como padre a tal punto que hasta si es necesario destruirlo en su cuerpo, lo va a hacer con tal de que el alma sea salva. Este hombre cometió un pecado gravísimo, si usted sabe cuál es. Fue excomulgado de la iglesia, pero no dejó de ser salvo. Es más, la excomunión es precisamente, como esta persona vivió como alguien del mundo, pues que se le entrega al mundo para que el príncipe del mundo haga con él lo que el Dios le permita hacer con él. Pero el alma es de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Puede incluso ser destruido en su carne, pero su espíritu es salvo. ¿Qué decía el texto? No quitaré de él mi misericordia. Primera de Corintios 11:32, un texto que leemos todos los domingos, dice: mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, participamos de la cena del Señor, pero no nos juzgamos a nosotros mismos? O sea, no somos duros con nuestros pecados, los escondemos, no los confesamos y aún así tomamos la cena o venimos a la iglesia como si nada. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Somos castigados por el Señor. Castigados, término paternal, disciplina paternal. El padre castigará a sus hijos. ¿Por qué? Dice: para que no seamos condenados con el mundo. Si Dios no castiga a sus hijos que están en pecado, Hebreos diría, los está tratando como bastardos. ¿Se acuerdan? Pero ¿qué pasaría si Dios no nos castigara? Seríamos condenados con el mundo porque va a venir un castigo universal. Y si un hijo se queda sin castigo, entonces tendría que quedarse cuando venga el castigo sobre el mundo. Pero Dios, ¿qué prefiere? Castigar a sus hijos para que cuando llegue el castigo sobre el mundo, sus hijos sean preservados de ese castigo que viene sobre el mundo, porque es diferente el castigo que le da Dios como padre a sus hijos al castigo que viene sobre las naciones por su impiedad. Completamente distintas las cosas. ¿Se dan cuenta? Pero la preservación de Dios es fiel, real. Dios como Padre preserva a los suyos, los castiga cuando pecan, pero nunca quita de ellos su misericordia. En verdad, entonces, que ninguno de los suyos será condenado con el mundo. Ninguno. Esta doctrina, entonces, hermanos, en resumidas cuentas, más que resaltar nuestra habilidad de asirnos de Cristo como la mujer del flujo de sangre, Señor, quiero aferrarme al borde de tu manto. No, hermano, esa doctrina no resalta lo fuerte que es esa mano suya para apretar el borde del manto del Señor. Esta doctrina nos enseña al contrario, la certeza de que Él nos sostiene a nosotros. Él es el que nos sostiene a nosotros. Esa es la clave de la perseverancia de los salvos. A veces voy caminando con mi pequeñito, lo llevo de la mano y en el camino él se tropieza y no se cae porque yo lo estoy sosteniendo, y me acuerdo de textos como estos, promesas como estas, tan hermosas, y aún así, incluso de mi mano se podría resbalar en algún momento. Pero el Señor es el que me sostiene a mí, y siendo Dios, yo no me resbalaré de su mano nunca. Permítaseme compartir una cita del libro de la felicidad de los peregrinos.
creo que tiene que ver con ese tema. Abro comillas y con eso termino, como tercera aplicación. Que ninguna mala comprensión de las doctrinas de la elección eterna de Dios y de la perseverancia final de los suyos nos lleve nunca a subestimar la seriedad y la realidad de todas las advertencias que contiene la palabra acerca de nuestra santificación y piedad personales. No olvidemos a aquel Simón Pedro que dio por sentado su falsa seguridad y que cayó al punto de negar a su maestro. Cierro comillas. Oremos.